Hola, soy Gabriel de Incluyeme.com, un portal de empleo para personas con discapacidad, y quiero presentarles el caso de negocios de la contratación de personas con discapacidad. Bueno, para comenzar quiero contarles los distintos tipos de discapacidad que existen. Tenemos por un lado discapacidades motrices, luego discapacidades sensoriales que se dividen entre visuales y auditivas, viscerales, mentales e intelectuales. ¿Y por qué quiero comentarles esto? Porque muchas veces cuando uno asocia lo que es la palabra discapacidad, lo primero que tiende a pensar es una persona en una silla de ruedas. Y tenemos muchos tipos de discapacidad, más además de una discapacidad motriz y en silla de ruedas. Y quiero contarles también sobre cómo estas personas con distintos tipos de discapacidad pueden trabajar y pueden desenvolverse en un ambiente laboral. Yendo a lo que son discapacidades motrices, tenemos desde discapacidades leves que van desde una persona que tiene una malformación en una mano o en una pierna o una amputación, hasta dificultades más severas o discapacidades más severas que lo que implican es un compromiso mucho más fuerte en lo que es el desplazamiento. Y ahí sí caemos en lo que son discapacidades que necesitan de que la persona utilice elementos de soporte como son sillas de ruedas. Yendo a lo que son discapacidades sensoriales, lo que tenemos son discapacidades visuales y auditivas de vuelta. Yendo desde las más leves, que es alguien que no tiene la posibilidad de ver de un ojo o escuchar de un oído, hasta una condición mucho más severa en lo que es esa persona, hasta donde se compromete directamente lo que es la capacidad de oír o ver en un total. Luego tenemos discapacidades viscerales, en las cuales lo que comprometen es algún funcionamiento de un órgano interno. Y por último tenemos discapacidades mentales e intelectuales, que van desde discapacidades leves en este aspecto, que son desde discapacidades cognitivas, hasta discapacidades más severas, que lo que pueden incluir es un síndrome de Down o autismos severos. Para lo que son discapacidades motrices, fuera de lo que es el imaginario tradicional de una persona en una silla de ruedas, en este caso tenemos al baterista de Def Leppard, que es un baterista de una banda de rock, que no hace caridad de esa banda de rock específicamente, sino que llenan estadios y una persona tiene una malformación en una mano. Y otro caso muy conocido es el caso de Frida Kahlo. Yendo a lo que es hipoacusia, tenemos dos casos muy conocidos. Uno es el caso de Edison y otro es el caso de Beethoven. Si yo les dijese que tengo que contratar a una persona con una discapacidad intelectual en una empresa, dirían, bueno, tal vez pensemos en otro tipo de candidato. Y si les dijese que esa persona tiene dislexia y autismo, seguramente estarían como muy reticentes a poder hacerlo. Ahora, tenemos un caso de una persona con una discapacidad motriz, que es el caso de Albert Einstein, en este caso que no creo que haya empresa que lo quisiese contratar. Vivimos en un mundo que tiene más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y yendo a lo que son los números de América Latina, tenemos que somos un continente donde hay más de 30 millones de personas con algún tipo de discapacidad que hoy por hoy no están encontrando un empleo. Yendo a lo que es Argentina, tenemos más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad y la tasa de desempleo que afecta a este sector es del 73%. Esto significa que tenemos en Argentina más de 1 millón de personas con una discapacidad que no están consiguiendo un trabajo. ¿Por qué creemos que esta realidad se puede cambiar? Es porque si comparamos lo que son los números de Europa y Estados Unidos contra lo que son los números de América Latina, vamos a ver que la diferencia entre empleo de personas con y sin discapacidad es 10 veces mayor. ¿Cuáles son algunas de las causas de esto? Y uno lo primero que tiende a pensar es discriminación. Yendo a lo que es soportar esta teoría, una de las cosas que tenemos es, esta es una frase de un diputado en Honduras, donde lo que afirmaba es las personas con discapacidad no pueden trabajar. Esto habla claramente, más que de discriminación, de lo que es ignorancia. Ignorancia sobre lo que significan las personas con discapacidad al momento de lo que pueden aportar a un ambiente laboral. ¿Qué nos pasa también en la sociedad? ¿Y por qué creemos que esto se trata de ignorancia? Vemos carteles a diario que desconocen por completo lo que significa una persona con una discapacidad y el momento de interactuar esa persona con nosotros. Y al momento de estacionar, claramente tenemos el problema de que vemos autos estacionados tapando rampas para personas con discapacidad. Tenemos autos que todo el tiempo están tapando rampas para personas con discapacidad. Vemos más ejemplos de autos. Tenemos taxis por un lado, camiones y taxis en esta esquina, ambulancias, y por otro lado tenemos acá también a algunas municipalidades que nos ayudan con este problema, y si necesitamos ayuda también podemos llamar a la policía, que también nos da una mano tapando esto. Otro de los temas que tenemos es que cuando construimos rampas, estas rampas son tan importantes haberlas construido que hasta ponemos carteles para anunciar que hemos construido una rampa y el cartel está justo sobre la rampa de acceso. Otro de los temas que tenemos también es, hay muchas rampas nuevas, pero aparentemente los postes cobran un sentido fundamental en esta sociedad
y en algunos casos nos olvidamos de dejar algún que otro hueco en el medio de la rampa. ¿Qué nos da esto como significado? Es que todavía nos falta a nosotros como sociedad muchísimo aprender sobre cómo interactuar con personas con una discapacidad. Otra de las cosas que vemos es que en las empresas existen miedos. Y alguno de esos miedos es, la típica pregunta es, bueno, pero mi empresa no es accesible. Porque tengo escaleras de acceso, tengo un montón de problemas que hacen de que yo no pueda agarrar y empezar a contratar hoy mismo personas con discapacidad. Y ahí lo que nosotros les decimos es, tranquilos. Sí se puede contratar a casi el 80% de las personas con discapacidad sin siquiera hacer ninguna adaptación edilicia. Y para el otro 20% se puede avanzar muy sutilmente con pequeñas modificaciones y empezar a contratar desde ya personas con discapacidad. Otra de las cosas que encontramos y como miedos es decir, bueno, las personas con discapacidad son poco productivas. Y ahí nosotros lo que les decimos es que no necesariamente. Y la clave para esto es hacer muy buenas incorporaciones y tener un proceso de selección riguroso, donde a lo largo de ese proceso se queden con el mejor candidato para ocupar la posición que tienen abierta. Y acá lo que reforzamos es mismas oportunidades al momento de ser incluidos, mismas obligaciones al momento de ser evaluados. Otro de los miedos que existen es si hay un mayor ausentismo al momento de contratar a una persona con una discapacidad, y hay estudios que lo que muestran es que el ausentismo se reduce al menos en un 20% al contratar personas con discapacidad versus al contratar personas sin una discapacidad. Quiero contarles sobre el caso de negocio para contratar personas con discapacidad y para ello les voy a dar 5 razones para que puedan empezar desde el día de hoy a contratar personas con discapacidad. La razón número 1 es captar talento. Y el porqué de esto es, si vemos compañías multinacionales y compañías de primera línea como Apple y como Google, lo que vemos es que en todas sus búsquedas de talento lo que hacen es abrirse lo más posible para no dejar afuera a nadie de su proceso de selección y poder llegar a contratar el mejor candidato al final de su entrevista sin necesidad de decir, bueno, esta persona viene de un hogar de bajos recursos, tiene o no tiene una discapacidad, es hombre o mujer. Lo que hacen es quedarse con el mejor candidato y ser inclusivos en el momento de comenzar con lo que es su búsqueda laboral. ¿Qué hacemos desde Incluyeme.com? Nosotros hacemos simple lo que es la contratación de personas con discapacidad. Hoy somos la mayor base de datos de personas con discapacidad de América Latina que se encuentran en la búsqueda de un empleo. Mensualmente nosotros difundimos más de 2.000 oportunidades de empleo para personas con discapacidad y estamos trabajando en 4 países. Comenzamos a trabajar en el año 2013 en Argentina, luego nos pudimos expandir a Chile, a Perú y este año abrimos operaciones en México. Y cuando les cuento sobre contratar personas con discapacidad, muchos pueden decir, bueno, esto no aplica para mi empresa o solamente algunas pocas empresas lo hacen. Déjenme contarles de que si bien somos unos locos, tratamos de no ser los únicos en esto. Y lo que tenemos es que tenemos varias empresas multinacionales de distintos tipos de industrias que ya están contratando al día de hoy personas con algún tipo de discapacidad. La razón número 2, en este caso de negocios, es reducir costos. Y el por qué les decimos que se fijen en esto es porque los ayudamos a reducir su rotación de personal a la mitad. ¿Qué significa esto? Es una persona que ingresa hoy a trabajar en una empresa, lo que pasa es que una persona sin una discapacidad dura hasta menos de 12 meses al trabajar en esa compañía en promedio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al ayudar a las empresas que contratan personas con discapacidad? Esa persona valora mucho la oportunidad que le está dando la empresa de desenvolverse en ese ambiente laboral y lo que hace esa persona es ponerse desde el día 1 lo que es la camiseta de la empresa. Eso hace que la persona valore tanto esa oportunidad que no se vaya y que además contagia internamente al resto de los trabajadores. Y por otro lado obtienen muchos beneficios impositivos las empresas al momento de contratar personas con discapacidad. Hoy una empresa en Argentina que quiere contratar a una persona con una discapacidad le sale la mitad de lo que le sale contratar a una persona sin una discapacidad a lo largo de un año. La razón número 3 es marketing. Y no pensando en marketing como sacar ventaja de, sino como cómo atiende un mercado que en este momento tiene el tamaño de lo que es la población de China. Hablamos anteriormente de que hablamos de más de 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo y es un mercado que atiende, que consume y que puede tranquilamente comprar los productos ofrecidos o servicios ofrecidos por la empresa. Otra de las razones es mejorar lo que es la reputación corporativa. ¿Y por qué hablamos de esto? Es porque tenemos de que 1 de cada 5 familias tiene dentro de su grupo familiar una persona con una discapacidad. Ahora imagínense ustedes si
de estas personas, ustedes pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Mi empresa está contratando personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo se sentirían todos estos grupos familiares al decir, bueno, tengo esta persona que hoy puede llegar a ser integrada dentro de una compañía? Aprovechen eso, no dejen pasar esa oportunidad. Y algo que hablábamos antes y como razón número 5 es, aprovechen la oportunidad de poder contratar desde el día 1 personas comprometidas. Y el porqué de esto es porque no abundan las ofertas de empleo para personas con discapacidad y lo que tenemos es que al haber esta escasez de oportunidades, las personas desde el día 1, las personas con discapacidad aprovechan y comienzan a desenvolverse lo mejor que pueden dentro de su empresa. Yendo a lo que son casos de éxito, tenemos casos de éxito en distintos rubros y en distintas compañías. Si yo les dijese cuál es la descripción de perfil de una empresa que contrata personal de seguridad, típicamente lo que verían es esto, es Rambo, una persona que tenga un apto físico al 100%, que pueda detectar un ilícito, tirar al ladrón al piso, maniatarlo y en su momento llamar a la policía. Sin embargo, los Rambos que venimos contratando nosotros son de este estilo y está comprobado que son Rambos que agarran, se enferman menos, tienen muchísima más puntualidad que personas sin discapacidad en un rubro donde ya de por sí es complicado el manejo de personal y algo que encontraron es que es personal que no rota, es decir, son personas que de vuelta valoran tanto la oportunidad de tener un empleo que dicen muchas veces es la primera oportunidad que tengo de tener un empleo en blanco, lo aprovecho muchísimo y doy lo mejor de mí a diario. Otro de los casos donde típicamente hay muchísima rotación de personal es en los call centers. Y el porqué de esto es cuando uno agarra y comienza a trabajar con la persona, estamos todos de acuerdo en lo que vamos a hacer, cuáles son las tareas, pero poco tiempo después comienzan los problemas. Esos problemas hacen de que la relación se vaya desgastando como casi en un matrimonio y al poco tiempo perdemos al empleado. ¿Cuáles son algunos ejemplos que tenemos nosotros al trabajar con call centers y con personas con discapacidad? Es que tenemos, en el caso de Perú, desde call centers que emplean pura y exclusivamente personas con algún tipo de discapacidad, o en el caso de Argentina, call centers que emplean personas no videntes. ¿Qué lograron con eso? Es reducir lo que es la rotación de una industria que tiene de por sí muchísimos problemas de rotación, reducir esta rotación a la mitad y de vuelta tener empleados comprometidos. Y algo que reforzamos siempre es, esto no se trata de hacer caridad, sino que acá las empresas le estamos diciendo ábranse y den la chance de generar oportunidades laborales que ustedes se van a beneficiar sin dudas al momento de estar haciendo estas contrataciones. Muchísimas gracias. Algo que siempre reforzamos es que acá no se trata de hacer caridad, sino simplemente de dar una oportunidad a las personas con discapacidad y a ustedes como empresas al momento de captar talento y de beneficiarse con los resultados de ser una empresa abierta e inclusiva. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle a Siltra por este espacio y por la posibilidad de poder difundirles a ustedes este mensaje y muchos otros que van a encontrar a lo largo de este congreso. Gracias. Mi nombre es Florencia Parteño, soy socióloga, especialista en estudios laborales y estudios de género y soy coordinadora de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que se encuentra en Florencio Varela, en el conurbano sur, y voy a presentar un análisis sobre las articulaciones entre género, trabajo y educación a partir de pensar la inserción laboral de los y las jóvenes en Argentina. Así que la idea va a ser trabajar justamente dispositivos y herramientas y estrategias en materia de aprendizaje e inserción laboral de los jóvenes, analizando algunos datos de la primera encuesta nacional de juventud que se realizó en Argentina hace pocos meses en todo el país. Bueno, la temática de esta presentación tiene que ver con enfocarse en pensar y analizar las cuestiones de educación y trabajo desde una perspectiva de género, un análisis que va a profundizar esta reciente primera encuesta nacional de jóvenes que se llevó a cabo desde el INDEC, donde arrojó datos muy interesantes. La idea de esta primera encuesta tuvo una representación a nivel nacional y esta primera encuesta nos abre un panorama, un primer panorama, dado que es la primera vez que se realiza, sobre la situación de los jóvenes en la Argentina. A mí me parecía interesante pensar y ponerles rostros a estos datos, y pensando que los jóvenes en Argentina entre 15 y 29 años
son casi 10 millones de habitantes. Digo casi porque exactamente son 9.397.239. O sea, la franja etaria entre 15 y 29 años en nuestro país. Y esto me parece importante porque esta encuesta ya está mostrando algunos datos bien interesantes para pensar la vinculación entre trabajo, educación y géneros. Y cuando digo géneros me refiero básicamente a pensar el mundo del trabajo y a los trabajadores y a las trabajadoras con diferentes identidades y con marcas, que justamente el mundo del trabajo tiene marcas de género, que eso implica que ciertos sectores de la producción o del área tanto industrial como de servicios estén altamente feminizados o masculinizados. Esto implica justamente pensar en las cuestiones de género en el mundo del trabajo. Por eso me parece central partir desde esta perspectiva para después poder analizar los datos. Para resaltar algunas cuestiones de esta primera encuesta, algunos ejes que me gustaría tomar en la presentación. El primero de ellos es que casi el 83% de los y las jóvenes que no estudian ni trabajan, ni se encuentran buscando trabajo, son mujeres. Digamos, esto me parece ya un dato fundamental porque a partir de esto podemos evaluar por qué razones o por qué motivos ese 83% son mujeres. Ahora bien, la encuesta va complejizándose un poco más y avanzamos en nuevas dimensiones para pensar no solamente la inserción en el mundo laboral, sino las cuestiones de terminalidad educativa y también las posibilidades o no de conseguir un empleo. Y ahí me parecía importante pensar la vinculación entre mundo público y mundo privado o el mundo del trabajo y los hogares y el espacio doméstico. Y en esta cuestión la encuesta marca un dato bien interesante. Dice que el tiempo destinado a las tareas no remuneradas, esto es, trabajo doméstico y trabajo de cuidado que se realiza al interior de los hogares, las mujeres destinan en promedio 68 horas semanales, a diferencia de sus compañeros varones, digamos. Esto es un dato bien interesante. O sea, las mujeres destinan casi 10 horas por día a realizar tareas no remuneradas, tanto de cuidado de los otros, niños, personas adultas mayores, hijos que pueden ser propios o ajenos porque son hermanas y se encuentran al cuidado de los niños. Pero digo, el hecho de que dediquen 68 horas semanales a las tareas de cuidado, o sea, tareas no remuneradas, a diferencia de sus pares varones, ya es un dato bien interesante, porque eso también implica pensar cómo se organiza la jornada de esas mujeres jóvenes. Y el dato se profundiza más si pensamos en el corte de 25 a 29 años, donde las mujeres destinan en promedio 86 horas semanales a las tareas no remuneradas. Insisto, trabajo doméstico, limpieza, aseo del hogar, de todo lo que tiene que ver con poner en funcionamiento la vivienda y al mismo tiempo el cuidado de los otros, ¿no? Entonces, esto ya nos marca una primera cuestión, que es pensar que el trabajo no remunerado sigue siendo un trabajo no valorado y no reconocido socialmente. Digamos, se realiza al interior de los hogares, no tiene un salario que lo reconozca, pero al mismo tiempo no es valorado y reconocido socialmente. Y toda esa ingeniería que se desarrolla al interior de los hogares sigue estando en manos mayoritariamente de las mujeres, ¿no? Y en este caso, cuando pensamos en este corte entre 15 y 29 años, nos parece que lo central sería pensar, si esta dotación de tiempo se destina a estas tareas, ¿cuánto tiempo queda para dedicar tiempo al estudio, sea terminar los estudios formales, pienso terminar los estudios secundarios, o por ejemplo decidir iniciar una carrera en la educación superior, o dedicarse a tareas de formación, tiempo libre, todo lo que tenga que ver con tareas que excedan o actividades que excedan las obligaciones a las responsabilidades familiares y de cuidado de los otros. Entonces, esta cuestión me parece bien interesante. Ahora, la encuesta avanza con mayores datos, lo cual nos lleva a mostrar una comparación entre mujeres y varones jóvenes. Y acá me parece que hay un dato que es central. Dice, 4 de cada 10 mujeres jóvenes dejaron de estudiar o dejaron su empleo remunerado
porque se encargan del cuidado de otros, niños, hijos, adultos mayores, hijos propios o hermanos. Fíjense, 4 de cada 10, mientras que en el caso de los varones, un solo varón de cada 10 dejaron de estudiar o su empleo por tener que hacerse cargo de tareas de cuidado. O sea, tomó esta decisión o se vio forzado a esta decisión en este escenario. Digamos, nuevamente, el contrapunto en términos estadísticos es bien fuerte para pensar cuáles son los itinerarios de mujeres y varones jóvenes y qué pasa cuando la necesidad es poder hacerse cargo de otros y frente a eso se ven obligados a dejar tareas de estudio, actividades de estudio o de un trabajo remunerado. Entonces, frente a esto, a mí me parece que hay varias cosas para pensar bien importantes y que nos pueden servir para avanzar un poco en el análisis. La primera cuestión es pensar que esta encuesta es una muestra donde toma un grupo de jóvenes en una franja etaria. Ahora bien, debemos pensar esta población, este sector de la población, con diferentes desigualdades que se van interseccionando y que de alguna manera marcan las trayectorias. No solamente me refiero a la desigualdad de género, que ya estos datos primeros que fuimos analizando marcan un contrapunto, sino también pensar en las desigualdades sociales, en las desigualdades por cuestiones étnicas, en las desigualdades por orientación sexual, digamos. O sea, ¿qué otras desigualdades se van interseccionando para marcar limitaciones al momento de poder profundizar una carrera profesional o concluir los estudios o poder acceder a un empleo en mejores condiciones? Entonces, en este sentido, me parece que vincular trabajo, educación y las desigualdades de género también nos lleva a pensar en esta interseccionalidad. Con respecto a los datos, yo me centraría en pensar varias cuestiones que tienen que ver cómo nosotros pensamos el mundo doméstico íntimo y el mundo del trabajo, el mundo público. La primera cuestión en la que yo me detendría tiene que ver con este dato que leíamos recién sobre 4 de cada 10 mujeres dejan de estudiar o trabajar por tener que asumir el cuidado de los otros. Bueno, acá hay otra cuestión que hay que marcar que tiene que ver con cómo Argentina piensa, o sea, cómo se ha diseñado en Argentina la organización social del cuidado, ¿no? O sea, quiénes, tanto en las responsabilidades del Estado, el mercado y los hogares, quiénes se hacen cargo de esa organización social del cuidado. O sea, ¿por qué sigue cayendo en manos de las mujeres la mayor cantidad de estas responsabilidades de cuidado? Entonces ahí yo pensaría en recuperar una vieja categoría que viene de los estudios del género y de la sociología del trabajo sobre la división sexual del trabajo al interior de los hogares. O sea, cómo se divide este trabajo doméstico de cuidado al interior de los hogares y al mismo tiempo cómo se divide este trabajo doméstico de cuidado en las responsabilidades que asume el Estado, tratando de proveer mayor oferta de cuidado, pero al mismo tiempo en el sector empresario, digamos, qué parte cumple o qué parte asume cada uno. Entonces acá me parece que es, digamos, una cuestión central a tener en cuenta. Y la otra cuestión sería pensar, frente a esta contundencia de los datos, ¿no? Dejar de estudiar, dejar de trabajar, ¿qué opciones van acompañando estos trayectos y estos itinerarios de los y de las jóvenes para poder garantizar mejores condiciones y mejores posibilidades de acceso a un trabajo que no sea precario, que no esté en condiciones de informalidad? Y acá me parece que la legislación y algunos avances en el último tiempo han permitido plantear ciertos guiños en materia de transición de la educación al trabajo. Primero porque si nosotros vemos las tasas de desempleo, seguimos comprobando que en la población joven las tasas de desempleo de las mujeres siguen siendo mayores a las tasas de desempleo de los varones. Por eso todo el tiempo marcar este contrapunto o estas diferencias y asimetrías de género es importante. Y en ese sentido, si nosotros pensamos en los avances y en las transformaciones que se dieron en los últimos años, yo rescataría 2 transformaciones en el mundo de la educación que son bien importantes para pensar cómo esto pueden abrir futuras transformaciones en estos itinerarios de los jóvenes. La primera sería
pensar que se establece la obligatoriedad escolar hasta el nivel secundario. Digamos, esto ya es un paso importante, digo, esto es parte de nuestra legislación, digamos. Entonces, establecer esa obligatoriedad implica, digamos, poder garantizar este acceso a la educación y tratar de trabajar sobre la terminalidad educativa, que es una de las mayores dificultades que se presentan en términos de deserción, de abandono de las y los jóvenes. Y la segunda cuestión que fortalece desde los inicios la educación es la ley que establece la obligatoriedad de la sala de 4 años. Eso también, digamos, es un avance, y lo que deberíamos leer en esta clave sería, bueno, cómo esto se establece en un guiño concreto para pensar políticas y prácticas que transformen la organización del tiempo de estas jóvenes y de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque tener salas de 4 años que garanticen el acceso a la educación de niños pequeños, que en muchos casos son hijos e hijas de esos jóvenes que están estudiando, permite también pensar cómo se reorganiza el tiempo de las familias y cómo estos jóvenes podrían destinar el tiempo ese de cuidado a poder concluir la escuela, poder destinar el tiempo a estudios universitarios, poder trabajar más cantidad de horas en un empleo remunerado, o sea, y no tener que ajustar la jornada laboral porque hay que salir a buscar a los niños que salen de la guardería o porque no hay posibilidades de tener lugares de cuidado o lugares de enseñanza. Entonces, esto permite, digamos, pensar que a futuro podrían ser un eje que articule de una manera diferente la organización del tiempo de las familias, la escolaridad de los niños y niñas, y al mismo tiempo esos padres y madres jóvenes podrían pensarse en esta lógica. Otra cuestión que me gustaría pensar en esta presentación y que creo que lleva a marcar que ese grupo de jóvenes que se encuentran representados en esta encuesta, pero también podríamos pensarlo en su representación a nivel país y en diferentes provincias, es pensar que este grupo de jóvenes no es homogéneo y que también cuando planteamos las cuestiones de género no estamos hablando de que género es igual a mujeres, sino que introducir las asimetrías de género y pensar cómo estas desigualdades terminan impactando a las personas implicaría pensar que hay jóvenes que por su identidad de género tienen serias dificultades para acceder a un trabajo digno y genuino. Y en esto me refiero a las identidades trans, travestis, transexuales. Y pienso que acá en esta cuestión nuestro país dio avances concretos en materia de reconocimiento de derechos, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Ahora, ¿qué pasa cuando llevamos esta situación al campo laboral? Las asimetrías se muestran de una manera contundente y lo que podemos ver es que para las personas trans y travestis no solamente el acceso al mundo del trabajo es dificultoso, sino que también garantizar la escolaridad, digamos. Entonces, cómo hay una serie de discriminaciones que se articulan para reforzar todo el tiempo esas asimetrías. Y en este sentido, el paso que se acaba de dar ahora, hace días, en la provincia de Buenos Aires, con la ley de cupo trans en el sector público, yo creo que es, digamos, un cupo mínimo que garantiza el acceso a un trabajo digno, con todas las condiciones y protecciones que tiene un trabajador o una trabajadora del sector público, y en ese sentido implica una puerta, una llave, digamos, posible. Porque cuando nosotros pensamos en la población joven, tenemos que pensar que también entre esos jóvenes hay varones y mujeres heterosexuales, pero también hay personas trans, travestis y transexuales. Entonces eso lleva a sumarle mayor heterogeneidad y poder pensar políticas concretas, digamos. Porque cuando nosotros pensamos mundo laboral, políticas de educación, políticas de empleo, no podemos perder de vista esta heterogeneidad. Entonces me parece que aquí hay algo bien interesante para pensar no solamente las dinámicas de acceso al mundo del trabajo y a trabajos dignos, sino también las dinámicas en materia de educación, digamos. O sea, cómo garantizar que en estos itinerarios estas personas del colectivo trans y travesti puedan acceder y puedan formarse y conseguir un empleo, ¿no? Y que la opción no sean en las que, digamos, se multiplican en el circuito de la informalidad, ¿no? Y me parece que acá es bien importante pensar esto en nuestro país, básicamente porque en materia de derechos de identidad de género
dimos un paso muy importante con la ley, pero tenemos que pensar que si podemos trabajar estas cuestiones desde la juventud, digamos, del colectivo trans y travesti, esto permitiría avances puntuales. Y después, otra cuestión para pensar ya en clave del campo de las relaciones laborales, ¿no? Me parecía muy interesante la convocatoria del quinto Congreso de ASILTRA, digamos, de pensar la situación sociolaboral y pensar lo que se viene. Y yo creo que nosotros y nosotras, como profesionales del campo de las relaciones laborales, hay cuestiones que no se nos tienen que escapar cada vez que pensamos el eje juventud, trabajo y educación, y es pensar en qué aportes concretos podemos hacer como profesionales en materia de modificaciones, de cambios en la legislación vigente. Y yo acá pensaba cómo relacionar estos datos que arroja la primera encuesta de juventud y al mismo tiempo qué legislación tenemos en la actualidad para pensar los temas de cuidado y cómo poder dar un paso adelante en materia de corresponsabilidad de tareas de cuidado, de democratizar justamente las tareas de cuidado al interior de los hogares y cómo este cambio, esta modificación en los hogares va a permitir justamente pensar los cambios en el mundo del trabajo, en las carreras profesionales y demás. Y yo acá pensaba básicamente en qué discusión nos estamos dando como especialistas en temas laborales y en los diferentes ámbitos donde participan sindicatos, cámaras y organizaciones empresarias, incluso en el mundo cooperativo, qué discusión nos estamos dando en el tema de licencias por maternidad y paternidad. Digamos, porque esto, digamos, impacta de una manera directa en pensar cómo madres y padres jóvenes, ¿no?, deciden y pueden articular el cuidado. Entonces, el tema de las licencias por maternidad y paternidad sería un tema para pensar y para poder articular en esta cuestión. Otro de los aportes que podríamos pensar, incluso pensando en profesionales del campo de las relaciones laborales, es qué políticas de capacitación, qué políticas de formación profesional insisten y abonan en materia de reforzar una formación y una capacitación que no esté atada a formas generizadas, digamos. Esto es seguir ofertando cuestiones de formación y capacitación solo para mujeres y otras solo para varones. O sea, poder tratar de trabajar esa generización y que esas ofertas de formación profesional se abran y puedan contener diferentes opciones. Porque de alguna manera eso implicaría revisar matrices de lo que entendemos por la formación profesional y la capacitación y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades, ya sea en oficios no tradicionales, en áreas que hasta ahora históricamente han estado altamente feminizadas o masculinizadas. Ahí pienso en lo que implica para Argentina en los últimos años la apertura de nuevas universidades. Pienso en la universidad en la cual trabajo, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, pero también pienso en nuevas universidades con una oferta nueva de carreras que permita el acceso de jóvenes estudiantes a carreras que históricamente han sido masculinizadas o feminizadas, ¿no? Para poner un contrapunto, el área de salud, de enfermería con las ingenierías, ¿no? Cómo esto tiene que ver con poder abonar en que hay otras posibilidades de carreras profesionales y cómo la matrícula de esos nuevos y nuevas estudiantes podría ir completándose con nuevas posibilidades de desarrollo futuro. Otra cuestión que me gustaría pensar sería cómo estas discusiones que provienen del campo de las relaciones laborales podrían transformarse en aportes concretos para las políticas públicas de empleo. Y acá me parece que el aporte de las relaciones laborales, del campo de las relaciones del trabajo, es central para pensar no solamente futuras modificaciones de la legislación laboral vigente, sino también una cosa que yo insisto y que tiene que ver con pensar cómo se van a incorporar los futuros y futuras jóvenes al mundo laboral, con lo que tiene que ver con los convenios colectivos, digamos, y qué incorporación hay de cuestiones de género en los convenios colectivos de trabajo, pensando en las diferentes ramas, en los diferentes sectores. Digo, acá me parece que hay un trabajo importante por hacer, que
que las áreas de género y secretarías de género en ciertos sindicatos han avanzado fuertemente, pero acá me parece que hay un trabajo muy fructífero por hacer que tiene que ver con revisar esas históricas matrices y que pueden pensar un mundo del trabajo diferente y también más igualitario, más equitativo, y en ese sentido me parece que es bien interesante pensar el aporte de jóvenes trabajadores y trabajadoras en sus primeras experiencias laborales, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que es una tarea que nos queda por delante y que desde nuestro campo podemos dar grandes aportes, sobre todo en un trabajo articulado con las organizaciones, con los sindicatos, con diferentes actores del mundo del trabajo. Así que hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchas gracias a los organizadores del evento, del 5º Congreso de Asiltra, a todo su equipo, y muy agradecida por esta invitación. Hola, soy Magdalena Olmos. Actualmente soy directora ejecutiva de Fundación Residuca, una organización social que trabaja para acompañar a jóvenes para que finalicen sus estudios secundarios, mejoren sus oportunidades de empleo y promuevan el cuidado ambiental. A su vez, soy licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y hace más de 15 años que trabajo en programas sociales relacionados a la empleabilidad de jóvenes y adultos. El tema de hoy es presentar los desafíos respecto de la empleabilidad de los jóvenes. El desempleo juvenil es una temática que preocupa en todo el mundo a las nuevas generaciones. Principalmente los jóvenes que están recién ingresando al mundo del trabajo se están observando distintas dificultades para que puedan insertarse y sostener los empleos. En Argentina, si bien el desempleo es de 1 dígito, en el caso de los jóvenes es de 2 dígitos. Más que nada, quienes tienen mayores dificultades para insertarse en el mundo del trabajo son los jóvenes de 18 y 19 años, las mujeres, aquellos con menor nivel educativo alcanzado y aquellos con menor nivel socioeconómico. Desde Fundación Residuca, desde hace 12 años, trabajamos para acompañar a los jóvenes para que terminen el secundario como primer paso importante para acercarse al mundo del trabajo. También ofrecemos capacitaciones y prácticas educativas para que los jóvenes puedan ingresar al mundo del trabajo y sostener un empleo de calidad. Sobre todo trabajamos el desarrollo de competencias laborales actitudinales que favorecen esta inserción en el mundo del trabajo. En esta etapa crítica de los jóvenes donde están terminando el secundario, incluso a veces por situaciones económicas familiares deben de dejar el secundario antes de tiempo, lo que buscamos es que los jóvenes puedan ver este futuro, ver que la importancia que tiene obtener el título secundario y a su vez vayan preparándose para insertarse en el trabajo. Lo que se ha observado en los últimos años es que no están en este rango etario, no es tan importante, o principalmente porque no tienen experiencia, todo lo que se refiere a las competencias técnicas, sino más bien lo que hay que trabajar son las competencias actitudinales, cómo los jóvenes pueden sentirse parte de una organización, relacionarse, cómo pueden tomar el trabajo con responsabilidad, con compromiso, trabajar en equipo, ser flexibles ante los cambios, poder adaptarse a lo que es la dinámica dentro de una institución o organización. Es por ello que nosotros ofrecemos capacitaciones sobre temáticas de empleabilidad como armar un currículum, una entrevista, pero también trabajamos en el desarrollo de capacitaciones para que los jóvenes puedan conocerse, entender qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir y también aprender a relacionarse de un modo distinto o vincularse como lo harán en el mundo del trabajo. Sobre todo ponemos una pata muy importante que es en la educación en la práctica, que los jóvenes puedan tener experiencias concretas previas a finalizar el secundario, donde puedan realizar tareas, aunque sencillas, pero ya empiecen a vivenciar lo que es el mundo del trabajo, es decir, tener que cumplir una tarea, tener que movilizarse, tener que
un supervisor con quien relacionarse, resolver conflictos, trabajar en equipo. Es decir, poder sentirse más seguros una vez que finalicen el secundario para encarar este nuevo mundo que es el mundo del trabajo. Desde hace 12 años, más de 1.500 jóvenes han pasado por el programa. Muchos de ellos hoy están trabajando. Nuestro foco está en que puedan ingresar en un primer empleo porque entendemos que ese primer empleo es fundamental para en lo que va a ser el recorrido laboral en el resto de su vida. En general hoy, la mayoría de los jóvenes accede a un primer empleo en general informal. Lo que estamos buscando es promover los empleos de calidad y en ese sentido preparar a los jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida, también para que puedan continuar sus estudios terciarios, universitarios o técnicos en el caso de que así lo decidan. Por otro lado, hemos visto en estos años que no solo es importante trabajar con los jóvenes en articulación con las escuelas y con el Estado, sino que también hay que trabajar en la cultura con las empresas, que son los que van a estar recibiendo a los jóvenes y que en los últimos años han visto o nos comentan que tienen una dificultad para esta inserción de los jóvenes para los puestos iniciales, sobre todo por la alta rotación y por la dificultad para que puedan sostener el empleo. En este sentido, nosotros creemos que los desafíos de la empleabilidad tienen que ver con que las empresas también desarrollen planes de empleabilidad, sobre todo para estos primeros puestos, donde puedan estar acompañando el proceso de los jóvenes dentro de la empresa a través de tutorías o mentorías. Pueden apoyarse también en el trabajo de distintas organizaciones sociales como nosotros o como tantas otras para poder generar ese acompañamiento. Porque la responsabilidad de que estos jóvenes puedan sentirse parte de la sociedad, puedan desarrollarse, no es solamente ni del Estado ni de la sociedad civil, sino también del sector privado. Y en ese sentido lo que promovemos de Fundación Residuca es generar una alianza entre estos distintos actores para realmente promover que esta generación de jóvenes con tantas dificultades para ingresar al mundo del trabajo pueda lograrlo y pueda continuar desarrollar su proyecto de vida de una mejor manera. También pensando en que esta nueva generación de jóvenes es la que va a ser el soporte del país y que necesita también que lo que no hagamos hoy por los jóvenes que hoy están en esta edad crítica va a ser una dificultad que vamos a tener en el futuro. Como cierre a esta presentación me gustaría puntualizar la importancia que tiene el desarrollo de las competencias actitudinales. En los últimos años, luego de la crisis, se ha visto en una generación que ha vivido como sus padres sin trabajo han realizado acciones para subsistir, pero no han sido parte de un mercado laboral formal. Esto ha hecho que la mayoría de los jóvenes tengan dificultades para comprender lo que es la cultura del trabajo o para vivenciar la cultura del trabajo dentro de sus hogares. Lo que hoy en día desde la OIT y distintos organismos está claro es que las nuevas generaciones requieren, los programas de empleabilidad no solo requieren que se trabaje sobre las competencias técnicas, sino principalmente sobre las competencias o habilidades que permitan que esta nueva generación pueda insertarse dentro de instituciones y pueda sobre todo fortalecer su continuidad. Es por eso que desde la Fundación y desde otras organizaciones tratamos de trabajar en este nexo entre la educación y la transición hacia el mundo del trabajo y en el cual invitamos a distintas organizaciones, empresas y al Estado a articular para promover programas de empleabilidad que realmente tengan un resultado concreto. Cuando hablamos de jóvenes, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que los jóvenes son jóvenes hoy. No se puede esperar y que tenemos que trabajar. Esta es una temática que requiere un foco de atención y un aporte de todos. Y sobre todo, nosotros promovemos desde la Fundación el concepto de sustentabilidad como
como un concepto amplio en el cual nosotros trabajamos sobre las temáticas de cuidado ambiental, pero también hablamos de sustentabilidad, sobre el cuidado de los recursos naturales, y el cuidado de las personas. Lo que buscamos es que todas las personas que son parte de esta sociedad se sientan parte y tengan acceso a todos los derechos que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Pueden buscar más información sobre la organización en www.fundacionresiduca.org.ar. Quiero agradecer especialmente a Siltra por la invitación a participar de este 5º congreso y agradecerles a todos por su escucha. La cuestión principal a tener en cuenta es que el nuevo Código Civil y Comercial, que fue dictado en el año 2014 por el Congreso de la Nación, nos sitúa en un nuevo paradigma y se basa en realidad en ese nuevo paradigma para dar comienzo a una nueva época. Estábamos acostumbrados a un código, que marcaba la vida nuestra desde el mediado del siglo XIX, con reformas, con parches que se han ido dando principalmente de las 17.711 en adelante, pero ahora el nuevo código marca un nuevo comienzo y es un nuevo punto de partida. Tenemos lo que sería el nuevo ideal o el nuevo concepto que tenemos de social, que es el que va a irradiar todo lo que es el nuevo código y sobre lo que eso va a ser la base después que nosotros vamos a tener en cuenta para darle fundamento a sus normas. Entonces este nuevo código, con este nuevo paradigma, y que a mi consideración tiene muy en cuenta lo que sería la dignidad de la persona, por la sumatoria que hace en su primer articulado de los Tratados de Derechos Humanos, como base y fundamento para leer el resto de los artículos, es fundamental, ¿sí? Entonces, con este nuevo eje es donde vamos a trabajar. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que, como dije antes, esto es una nueva partida y un nuevo comienzo con un futuro incierto, con un futuro hacia donde no sabemos cómo va a trabajar. Este código es un trabajo de muchos años y de mucha gente especializada que ha tomado las realidades y la cuestión que ha venido surgiendo a lo largo de todos estos años y lo ha plasmado en un código. Pero siempre las leyes llegan para plasmar un nuevo mundo, pero siempre estamos atrás y siempre estamos corriendo. Por eso habrá que ver cómo se desarrollará la doctrina y la jurisprudencia de aquí en más para seguir trabajando y ver si en realidad es la sociedad y la sociedad en su totalidad y la sociedad jurídica, por así llamarlo, la que se va a adaptar y va a darle buena cabida a este nuevo código. ¿Por qué es tan importante el Código Civil y su relación con el derecho del trabajo? Bueno, es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque el derecho civil, por una cuestión histórica, se ha formado y ha sido parte de lo que se llama el derecho general, que en realidad está mal llamado derecho general al derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil tiene sus principios, tiene sus necesidades, tiene sus recursos y que son del derecho civil. Si bien por una cuestión histórica lo utilizamos como derecho general, es bien importante señalar la diferencia. Entonces, hoy por hoy está más que clara la unidad del derecho. No son ramas estancas, hay una cuestión de... No hay nada absoluto, sino todo relativo y hay una necesidad entre todas las ramas del derecho. Bueno, al ser este derecho civil el más necesario para el resto de los civiles, de los derechos, de las demás ramas del derecho, entonces, ¿qué va a pasar? Va a irrigar todo el resto y va a tener consecuencias. Pero tengamos en cuenta esta base, no es derecho general, ¿sí? Pero como es utilizado como tal, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber cuáles son sus consecuencias. Hoy por hoy partimos de la base de que, como decía antes, hay un nuevo paradigma con este nuevo código. En realidad el código trae este nuevo paradigma. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que se deja de lado más que nada el individualismo patrimonial de la persona y solamente pensar en la persona humana individual y se acerca más a una cosmovisión social. Entonces se empieza a ver todo el resto del articulado del código de una manera distinta. Por eso hoy por hoy
podemos decir que hay una incipiente protección en este nuevo Código Civil y no sería tan distinto a la protección que hay en el derecho del trabajo. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya venimos diciendo, vamos a pasar a trabajar con el código, con las leyes de trabajo y su incidencia con este nuevo código. Hay que tener en cuenta que, dejando de lado cuestiones que son ajenas a este Congreso y a lo que me interesa hablar, dejando de lado la aplicación supletoria, analógica del Código Civil en la ley de trabajo, es importante decir que la misma ley de contrato de trabajo se nutre de este Código Civil en distintas razones, por cuestiones quizás que son ajenas, como por ejemplo, y que son accesorias, como por ejemplo derecho de familia y demás. Entonces, también es accesoria, pero también la misma ley de contrato de trabajo remite directamente al derecho común, que en este caso, como dijimos antes, es el derecho civil, por ejemplo en el artículo 24. Hay una utilización de palabras que no están definidas en la ley de contrato de trabajo y que están sí definidas por el ordenamiento civil, solidaridad, mora. Y si no, también hay una toma como fuente material de normas civiles, como por ejemplo en el artículo 34 de la ley de contrato de trabajo, y se incorpora directamente la ley civil o esa parte correspondiente a la ley de contrato de trabajo. Entonces, como ven, es fundamental esta modificación. Con relación a este quinto congreso y a la asociación en sí en particular, podría yo hablar de muchos temas y se puede hablar y creo que es hoy por hoy es inalcanzable. Pero en relación al congreso y a la asociación voy a tratar de tomar algunos temas puntuales que a ustedes les pueden llegar a servir en su desempeño diario o o a la hora de estudiar y demás para relacionarlo con su carrera. Tengan en cuenta algo que es fundamental decir. Todo lo que yo pueda decir acá es a priori, es conjetural. ¿Por qué? Porque como les decía antes, la misma doctrina y la misma jurisprudencia nos va a ir señalando si este Código Civil y Comercial nuevo es el que nos da este marco, está bien, se adapta a la sociedad o si habrá que hacerle modificaciones. Habrá que la jurisprudencia misma, el caso concreto, fundamental en la jurisprudencia, nos diga si se puede aplicar o si se tiene que aplicar de alguna otra manera. Por eso es todo una cuestión a priori y conjetural lo que puedo darles ahora en esta charla. Bueno, lo primero que voy a tratar son los tratativas previas que están en el código, en el nuevo código, en el artículo 990, 993 del Código Civil y Comercial, y que es algo fundamental en el derecho del trabajo, ¿sí? Porque la mayoría de los trabajos se da aunque sea una mínima charla previa, aunque sea un desenvolvimiento de conocer al empleado y el empleado conocer al empleador. Entonces, ¿qué pasa? Estas charlas pueden ser aún mayores si tenemos en cuenta que la calidad del puesto a cubrir, a mayor altura, a mayor grado del puesto a cubrir, mayor será las charlas y las tratativas de ambas partes. Entonces, lo importante con lo que tiene que ver con esto y la relación con el derecho del trabajo es que tenemos que partir de la base que hay un principio que tiene todo empleador a no contratar. Tiene un derecho, que es a no contratar y a elegir con quién va a trabajar y con quién no va a trabajar. Pero debe hacerlo dentro de un determinado marco y de una determinada manera, ¿sí? ¿Por qué? El artículo 990 habla, del nuevo código, habla que tenemos que tener en cuenta que ambas partes, importante, ambas partes, pueden desarrollar la relación, las tratativas, de la manera que quieran y pueden darle fin y darle un fin, si ellas quieren, de la manera que quieran. Pero este articulado tiene que tenerse en cuenta con el artículo siguiente, el 991, que dice que siempre las partes deben obrar de buena fe. Si no, la parte que no lo hace, que así no lo hiciera, tendrá que responder. Bueno, es acá donde entramos a las tratativas, ¿no? Las tratativas a la hora de contratar a alguien, a una persona, ¿no? Entonces, es importante porque lo que tenemos que tener en cuenta es que esta
esta contratación tiene que llevarse a cabo de una manera que las partes conozcan realmente a la otra y realmente cuáles son. Si queda toma una entrevista y se termina acá, es muy difícil, pero si las partes ya le dicen, mirá, este es un puesto de trabajo, este va a estar acá, esto podrían llegar a ser tus compañeros, sobre esto quiero que trabajar, y ahí, aún así van subiendo los escalones, las distintas charlas, las distintas entrevistas. Además, bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si se llega, por ejemplo, lo importante es si el empleador deja de contratar por una cuestión subjetiva, cuando la relación ya estaba casi entablada, digamos, cuando ya casi hay una relación de trabajo. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que tiene una expectativa a conseguir ese trabajo, bueno, ¿qué hace el código? Lo que dice el código es que se le debe resarcir esa expectativa. ¿De qué manera? Lo que dice el código es que esa expectativa tiene que resarcirse. Deja la posibilidad de que sea resarcido de una manera integral. Y acá es donde todavía no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿sí? Porque hasta ahora se venía trabajando en que solo había una posibilidad de reparar el interés negativo. O sea, lo que yo dejé de percibir, quizás alguna posibilidad de otro trabajo que yo dejé de lado y demás. Pero no había nada relacionado al lucro cesante ni nada por el estilo. Menos aún en el ámbito laboral de que se logre una reincorporación, o sea, reincorporación ficticia, sino que se incorpore concretamente al trabajador. Entonces, la posibilidad que abre ahora el articulado de la ley del nuevo código nos permite saber que es una incógnita si uno tiene que trabajar con una reparación integral o no. Será una cuestión que haya que ver. Lo que sí hay que tener en cuenta y lo que tienen que tener en cuenta los trabajadores es que, en realidad lo que tienen que tener en cuenta los empleadores es que esto tiene que ser de una manera llana y lisa para el empleado, el que va a entrar. Tiene que realizarse sin hacer discriminación, sin lograr dañar a la otra persona. ¿Por qué? Porque esto me lleva a conectarlo con otro de los puntos a los que yo le quería tomar, que es los artículos 51 a 61 del nuevo código hablan de los derechos personalísimos, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos sitúan en algo fundamental. El trabajador es persona digna. La persona tiene un atributo propio al nacer, aún antes de nacer, que es digno. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que estamos trabajando o estamos tratando de emplear a personas dignas. Y hoy el nuevo código lleva a que tengamos en cuenta eso y al futuro trabajador que se ve, al futuro o el trabajador en sí, que se ve dañado en su dignidad, pueda accionar jurídicamente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la persona es digna. Y que esto es muy importante, ¿por qué? Porque el articulado, cuando habla del 65, en el 68, la ley de contrato de trabajo, habla que el empleador no puede variar las condiciones esenciales de trabajo y afectar la dignidad. Si uno afecta la dignidad de la persona, estos derechos personales, que llama la LST, que son iguales a los derechos personalísimos, tenemos que tener en cuenta que estaríamos dañados, ¿sí? Estaría dañando a la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir esta cuestión? Bueno, acordarnos de que el trabajador, cuando entra, y esto había un viejo concepto que lo trae Supiot, un jurista laboral muy importante, que dice: el trabajador está en relación de dependencia y cuando entra al trabajo, él lleva esa subordinación y se tiene que basar sobre esa subordinación. Pero acá le podemos agregar algo que nos trae la realidad y que el mismo crecimiento, décadas y demás, nos ha llevado a algo. El trabajador es persona afuera y adentro de la empresa. Eso es algo que tienen que tener en cuenta fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si no, estamos errándole en el concepto totalmente. Y la persona se puede ver dañada. Y es muy importante eso, que la persona no se sienta dañada. Y es muy importante que cualquier cuestión que en la empresa donde ustedes trabajan le lleven esto a consideración,
tengan en cuenta que ustedes tienen que darle a su jefe todo el abanico de posibilidades, ¿sí? Ustedes tienen que decir, mire, conforme a la ley, conforme a la época que estamos viviendo, tenemos que tener en cuenta que el trabajador es un trabajador digno. Después el empleador tomará la decisión que considere necesario y tendrá sus consecuencias legales. Pero ustedes no pueden dejar nunca de darle toda su capacidad y todo un trabajo donde digan, mire, a mí habría que tener en cuenta esto, tendría que tener en cuenta esto, y fundamentalmente que el trabajador es persona y que acá adentro trae sus derechos, ¿sí? A ver, fundamental, para ir terminando, el empleador no puede ejercer una subordinación máxima, y el trabajador no puede tampoco aprovecharse de todo esto, ¿no? Hay que buscar, es muy importante el caso concreto, por eso ustedes en su trabajo van a tener ese caso concreto, van a tener todas las consecuencias, van a tener todas las características en sí, y ustedes van a poder trabajarlo. Es fundamental que tengan en cuenta esto y que este nuevo código se los permite hacerlo así. Bueno, hasta aquí llegó la presentación. Escueta, como le dije, breve, porque no se puede abarcar todos los temas. Les recomiendo un nuevo libro de un jurista laboral muy importante, que es el doctor Rodríguez Mancini, que es el Código Civil y Comercial y su proyección en el derecho del trabajo, para que puedan profundizar y ver todo este tipo de temas que está muy bien tratado y con profesores muy capacitados. Así que bueno, les agradezco la invitación a este 5º Congreso de ACITRA y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.